Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Bienvenidos a ese cierre de Wall Street. Vamos a echarle un vistazo al mercado, actualidad de lo que llevamos de semana, una semana bastante interesante. Parecía incluso la semana pasada que era el apocalipsis, estaba todo en rojo, absolutamente todo en rojo. Y esta semana tuvimos ayer un amago, un intento de rebote alcista. Publiqué incluso en redes ese gráfico de Standard & Poor's mostrando que parecía que el mercado intentaba recuperarse, probablemente alimentado por esos comentarios, esa pausa que hacía Israel en esa invasión a Gaza. Veíamos que se acumulaban tropas en la frontera, pero que no llegaba a avanzar lo suficiente el tema hasta la confrontación directa, cosa que enfriaba, por cierto, voy a ir compartiendo pantalla, cosa que enfriaba el asunto. ¿Por qué? Porque el principal factor catalizador de que el mercado cayese era básicamente el miedo a que escalase en la región un conflicto, porque Irán ya había amenazado con que si esa invasión, esa ocupación de Gaza se realizaba, tomarían medidas represivas. El viernes noche pasado, con el cierre de Wall Street, os enseñé un mapa donde nos mostraba cuál serían las nuevas rutas de exportación que utilizaría Israel en este contexto. No olvidéis que la guerra última que tuvo con toda la región Israel, el Yom Kippur, tuvo la guerra empezando con Egipto. Y Egipto es por donde se pasa al Mediterráneo una de las principales rutas de exportación, el canal de Suez, de exportación del crudo y de la energía al Mediterráneo. ¿Qué ocurre? Que Israel tenía un plan secreto nombrado por Bloomberg, lo comentábamos el viernes, para exportar su petróleo. Esto es el consultorio, vamos a echarle un vistazo a todo el mercado, a todo el repaso. Puedes preguntarme mercados en particular que quieras que veamos, pero de entrada, los primeros minutos lo que voy a hacer es repasar yo todo el mercado para que, bueno, pues puedas tener una buena intro y sepas hacia dónde apuntar o por dónde ir cuando quieras realizar las preguntas. He traído mucha actualidad, de nuevo, del mercado de energía, del mercado del crudo, porque si bien el viernes pasado noche te contaba el tema precisamente de ese acuerdo o plan secreto entre Emiratos Árabes Unidos e Israel para buscar nuevas rutas de exportación a través de las refinerías israelíes y que saliese ese petróleo al Mediterráneo, evitando el traslado por Egipto, bien, esa alternativa que existía tiene otros planes también. Por el lado de Rusia, en este caso, vemos que Rusia está apoyando a Irán en un plan que existe para crear un gaseoducto también, gaseoducto, que permita transferir energía desde Irak hasta Siria, al puerto de Siria en el Mediterráneo. Eso es un plan que también se está haciendo, que te voy a enseñar ahora al detalle más adelante, para que veas que aquí, en Medio Oriente, están todos metidos, absolutamente todos. Irán es a Rusia lo que Arabia Saudita es a Estados Unidos, y por lo tanto hemos visto que las reuniones que presentaban incluso la semana pasada mismo, una reunión entre Rusia e Irán, en este caso, para resolver el conflicto de Karabaj, ese conflicto que se ha firmado y en el cual Irán ha pedido, por favor, que aquellos agentes extranjeros se mantengan fuera del conflicto porque no son bienvenidos. Se está refiriendo, evidentemente, a Unión Europea, a Estados Unidos, que han intervenido por un lado o por otro. Incluso Israel ha intervenido en este conflicto porque Israel ha sido uno de los que ha mandado armas a uno de los dos bandos. Turquía sí ha estado presente en ese conflicto. Turquía ha estado presente por la parte que le corresponde. Ya sabéis que Turquía tiene una disputa histórica con los armenios, y como este conflicto implicaba a Azerbaiyán y Armenia, dos ex repúblicas soviéticas, es por lo que en principio Rusia e Irán se reunían para ver cómo podían interceder Rusia, Irán y Turquía en este asunto para llegar a un acuerdo de paz, como interventores para ese acuerdo de paz. ¿Qué ocurre? Que todo esto es la semana pasada, justo cuando estamos viendo que Irán amenazaba directamente con que tomaba ya medidas claras. Cuando, por ejemplo, se produjo el bombardeo de ese hospital, que todavía no ha sido aclarado quién fue o cuál fue el autor o responsable de ese bombardeo, os recuerdo que hubo dos palabras muy, muy claras de amenaza sobre la mesa. Una era la guerrilla Hezbollah en el norte de Israel, en esa parte fronteriza con Israel, con el Líbano, que amenazaba con tomar medidas represivas contra Israel en el norte de Israel, abriendo un nuevo frente contra Israel. Y la otra era Irán, que decía que si se producía una ocupación de Gaza, tomaría medidas. El principal miedo que teníamos era el cierre, el minado con destructores del estrecho de Hormuz, que el estrecho de Hormuz afectaría las rutas de exportación de Emiratos Árabes, de Qatar, de Kuwait, de una serie de países que están justo en ese golfo, y que podría producir una disparada del precio del crudo.
Habla también Draghi, o sea que vamos a seguir de cerca comentarios que se pueden ir haciendo ahora del discurso de Draghi. Vamos a mirar también eurodólar, vamos a mirar Standard & Poor's, vamos a mirar el mercado americano y el eurodólar para ver cómo reacciona a los comentarios. Mientras tanto, mientras va calentando motores y calienta la garganta este discurso, te voy a ir leyendo el resumen que he publicado como cada mañana en redes, en X, para que tengas fresquito por la mañana un comentario de cada sector, de cada región. He empezado con el Banco de Inglaterra, pero vamos a hablar de Europa porque es lo que más interesa ahora. Los PMIs que salieron ayer de Europa son desastrosos, amigos. La recesión que se veía ya en Alemania, que se veía ya en Holanda, que se veía incluso en Polonia, que tiene varios meses consecutivos con decrecimiento de la producción industrial, ahora se manifiesta prácticamente en todo. Hasta Francia tiene unos PMIs, tanto manufactura como servicios, desastrosos, ¿vale? Por debajo de 50, 43 y pico, incluso por debajo de la previsión. Todo lo que esté por debajo de 50, recuerdo que es contracción económica y por lo tanto nos muestra que las cosas en Europa no van bien. Te digo, Europa, el índice de gestores de PMI de la zona euro cayó en octubre a su nivel más bajo en casi 3 años, lo que hace temer una recesión en la región. Fuera de meses de la pandemia, fue la lectura más baja desde marzo de 2013. Alemania, la economía más grande de Europa, la actividad empresarial se contrajo allí por cuarto mes consecutivo con la caída industrial manufacturera que se correspondió con un nuevo descenso en los servicios. Su PMI mostró lo que sugiere una recesión en marcha. Obvio, ¿vale? Esto ya sabemos que también viene por el lado energético. Recuerda las palabras de Bloomberg Economics cuando la semana pasada te traje el comentario que decía directamente: ¿se puede permitir el mundo 2 guerras en 2 regiones energéticas? La primera es Rusia. La guerra de Rusia y Ucrania es una guerra que afecta al grano y al combustible porque afecta al suministro de energía de Europa. La segunda guerra que está a las puertas es una guerra en Oriente Medio que afecta al suministro de energía del mundo entero, no solamente a Europa, sino también al resto del planeta, porque estamos hablando de que es la segunda región donde más energía se mueve. Tengamos en cuenta que los principales productores de energía en este planeta son Rusia, Arabia Saudita y Estados Unidos. En este caso, lo que estamos viendo es que Arabia Saudita estaría dentro de este pastel, dentro de esta guerra, sería la otra región en cuestión, y por eso Bloomberg Economics advertía: ¿puede permitirse el mundo este escenario? Porque evidentemente sería desastroso. Y por si no se te ocurre cuál es la consecuencia principal, es que si se dispara el precio de la energía, amigos, viene como un boomerang la inflación y os da en toda la boca. ¿Por qué? Porque hemos subido hasta el 6% prácticamente la tasa de interés en Estados Unidos para contener la inflación. Y si este crudo sigue subiendo, si este crudo se disparase por encima de $100 el barril, y eso es poco, el cierre del estrecho de Hormuz, el conflicto con Irán podría dispararlo hasta 150 o $200 el barril. Significa que habrá inflación para inundar el mercado y que entonces tendrás que prepararte, por cierto, para uno de los memes que publiqué anoche y que encontré que me pareció bastante divertido, que era ese Winter is Coming de Juego de Tronos, pero en este caso con los tipos de interés, ¿vale? Brace yourselves, 10% rates are coming. Los tipos de interés al 10% vienen, se acercan, el invierno está cerca, ¿vale? Prepárate porque si ese escenario se cumple, es desastroso lo que nos puede dejar en cuanto a mercado. Por eso el mercado está asustado y con razón, ¿vale? Bien, venga, terminemos de comentar el tema de Europa, el escenario de Europa y pasemos con gráficos, ¿vale? La actividad empresarial de Francia, segunda economía de la zona euro, volvió a registrar una sólida reducción en octubre. Segundo, mostraron los datos del PMI, segundo mes consecutivo de reducción en la actividad empresarial. Datos de Eurozona antes de la reunión del Banco Central de mañana ayudaron a los argumentos a favor de una pausa y refrendaron la inclinación dovish percibida que sugirió en el anuncio de septiembre. En cristiano, traduciendo, si los datos de Europa van tan mal, más probabilidades hay de que el Banco Central Europeo no se atreva a subirte la hipoteca, porque dice, apague y vámonos, si la economía ya está resentida, como encima para meterle más presión, ¿vale? Este es el razonamiento lógico. Ahora, de ahí a que se aplique la lógica, pues hay un mundo. ¿Por qué? Porque otro de los datos que te he sacado y que te he publicado en redes, vamos a ver dónde está, es este. Quiero que veas con atención este gráfico que nos muestra cuál es el balance que se espera por parte del Banco Central Europeo en sus activos y nos refleja básicamente lo que dice: el BCE tiene que reducir su balance en 2024. Ese es el plan. Incluso el chiste, ríete si quieres un rato, es que Christine Lagarde llegó a decir en una rueda de prensa, cuando le preguntaron hasta dónde reducirían el balance, dijo: lo ideal, reducirlo a cero, todo el balance. No se lo cree ni ella. ¿Por qué? Porque no existe demanda suficiente en el mercado, ahí fuera. En realidad, esto es X. Ahí fuera no existe demanda suficiente para comprar todo lo que ha absorbido esta aspiradora de dinero.
Es decir, la máquina del monopolio que ha absorbido activos para mantener virtualmente flotando los activos financieros no tiene una demanda real ahí fuera que pueda comprar todo lo que tiene que vender. Por eso nunca se puede reducir a cero, ni el BCE ni la Reserva Federal tampoco, ¿vale? Dicho eso, vamos con el tema porque lo que vemos aquí claro es que si tiene que reducir el balance, ¿cuándo lo va a hacer? Porque si empezamos a ir por estas vías de que Europa empiece a entrar en recesión, hay que hacer estímulo económico por algún sitio. Y por supuesto van a hacer estímulo económico fiscal, como está haciendo Estados Unidos, deuda por un tubo, pero para eso hace falta un euro que sea aceptado en el mercado internacional. Estados Unidos puede hacerlo porque la moneda mundial es el dólar, pero Europa no puede hacer esto básicamente porque tendría que conseguir que el euro siga siendo aceptado. Y el inversor global sale del euro si ve que el euro se debilita. Por lo tanto, si van a reducir el balance, tienen que hacerlo ahora. Porque si dentro de 6 meses Europa está oficialmente en recesión y con repuntes de la tasa de paro y con inflación todavía latente por el conflicto de Oriente Medio, significa que no puede estar dando estímulo monetario, bajando o recortando tipos mientras reduce el balance. Son contradictorias estas medidas, ¿vale? Por eso te decía, si lo retrasa más, corre el efecto de hacerlo durante recortes de tipos que podrían dar un mensaje contradictorio al mercado, porque haría falta recorte de tipos, pero al aplicarlo sería casi contradictorio, ¿vale? Voy al chat a ver qué me vais diciendo por aquí. West Texas Index, me estabais pidiendo el petróleo americano. Varias personas. Juan me decía por aquí, no, perdón. Sergi me pedía West Texas Index, crudo. ¿Qué más? Monedas en general me da igual intereses cruzadas. Vale, por lo demás, no me estáis todavía poniendo ninguno, ¿vale? Entonces, el petróleo es lo que habéis pedido ya 2. Russell, futuro. Vale, también me pedía por aquí Manu BM, Gonzalo, el Russell y el futuro que puede tener a largo plazo. Le echamos un vistazo también al Russell, ¿vale? Decían por aquí, Gabriel sabía que seguro que hoy bajaría. Venga, vamos a ir echando un vistazo a todo. ¿Cómo vamos de tiempo? Quiero repasar el resto de cosas que quiero destacaros. Os he prometido que os contaba el tema del petróleo antes de que miremos los gráficos, porque los gráficos es para el final, te los he traído aquí también. Pero las novedades es la parte más interesante que no encontréis fácilmente, ¿vale? A ver, estamos... Lo último del crudo. Mira, esta noticia que veíamos por la tarde. Israel acepta retrasar la invasión terrestre de Gaza para que el Pentágono pueda trasladar defensas aéreas a la región, según el Wall Street Journal. Esto ha salido esta tarde, por lo tanto, oficialmente no se inicia la invasión de Gaza todavía. Aquí te venía el tema que encontré que me ha parecido súper interesante. Atentos. Irán planea reactivar el oleoducto Irak-Siria de 825 kilómetros que unía la región iraquí de Kirkuk con el puerto sirio de Banias, en el Mediterráneo, con la ayuda de Rusia, según comentarios de altos cargos de la empresa estatal iraquí North Oil Company, NOC, en Kirkuk. Irán es a Rusia, lo que Arabia Saudita es a Estados Unidos. Te publicaba esto. Gráfico, por cierto, que ya tenía visto esta misma tarde. Estábamos en 84,52. Voy a ver a cuánto lo tengo ahora mismo. Ahora mismo tengo el West Texas a 85,23, repuntando un poco, ¿vale? Pero el gráfico que te he compartido esta misma tarde es este, hace unas horas. Estábamos en 84,52, está como $1 por encima de esto, ¿vale? Repuntando. Ya te mostraba en este gráfico, no sé si lo estáis viendo, creo que sí, ¿verdad? Ya te mostraba en este gráfico precisamente que ese repunte, todo parece indicar que estamos en zonas de soporte claras para el crudo, para que siga repuntando. Por lo tanto, lo que vimos desde el viernes pasado hasta ahora, el viernes pasado, os recuerdo que compartí en redes el gráfico al cierre, donde nos mostraba básicamente caídas en el crudo y caídas en el oro. Y decíamos, esas caídas en el crudo y esas caídas en el oro a cierre de mercado en Estados Unidos, ¿qué son? Esa oportunidad que anunciaba Estados Unidos de que había pedido a Israel que no invadiese Gaza. Decíamos, bueno, pues si Estados Unidos ha pedido a Israel que no invada Gaza, Israel obedece. Esa fue la cuestión que dijimos, ¿quién manda aquí? ¿Estados Unidos sobre Israel o Israel sobre Estados Unidos? Una cuestión fundamental que tenemos que ver. Tenemos que mirar también, deja que observe. No, ese era el último que tenía del crudo, ¿vale? También te he traído esto. Los resultados empresariales que ha presentado Microsoft y Google. Te he puesto 2 porque me ha parecido súper interesante. Una estrategia Pay Strategy, operar 2 activos. Tenemos esos máximos que estaban ahí en el caso de Microsoft con una apertura de un gap alcista y tenemos esta otra apertura con un gap bajista en Google. Por eso os decía
Una Pierce Strategy es aquella en la que compras en uno, vendes en el otro, para que pase lo que pase en cualquiera de estos dos casos, cuando se cierre esa divergencia, el mercado suba o baje, podamos hacer un resultado neto positivo, un retorno neto positivo con esta estrategia, ¿vale? La tengo por ahí publicada, la podéis echar un vistazo. ¿Qué más me queda por comentarte? Canadá también ha presentado tipos, he sacado el US CAT, súper interesante. Canadá deja sin modificar sus tipos al 5% esta misma tarde, ¿vale? Su tasa de inflación repuntó desde julio, preocupa. Su moneda está en mínimos de 20 años contra el dólar y el crudo, el petróleo, podría darle un buen rally los próximos meses, porque el CAT, como el NOK, como el rublo, son monedas commodity, son monedas vinculadas al precio de esta materia prima. Y fíjate lo barato que está ahora mismo el dólar CAD, ¿vale? Súper bajo, súper bajo. Y aquí lo tenemos también en un más corto plazo, donde podemos ver que desde el 0,72 hasta el 0,70, tanto si coges el gráfico largoplacista como el cortoplacista, nos deja zonas muy atractivas donde lo vas a tener en mínimos, atentos, de 20 años. Dólar CAD, ¿vale? O CAD dólar, en este caso. En mínimos de 20 años para darle ahí en este par, ¿vale? Muy interesante. Sobre todo porque si el crudo se dispara, esta puede ser muy buena cobertura para esa posible inflación que venga. Que tengas monedas vinculadas al petróleo, que tengas CAD, que tengas NOK. El rublo no puedes porque está sancionado, pero el resto de monedas vinculadas al petróleo sí. Como también el AUTSI al oro, que lo comentábamos el viernes, por cierto, con el subidón del oro que pegó el viernes, ¿vale? Venga, voy a gráficos entonces, voy a mirar el chat, a ver qué me vais pidiendo por aquí. Me seguís pidiendo West Texas, así que ahora sacamos gráfico activo. Y me aparecía por aquí un mensaje. Vale, no entendía, hay un mensaje repetido ahí que no entendía lo que quería decir. Venga, pues tenemos ahora mismo eurodólar, tenemos... Vamos a sacar el West Texas, que me estabais pidiendo, ¿vale? Los tenemos justo repuntando, ¿lo veis? Voy a irme a sesión vela diaria y así veis toda la armonía del movimiento, ¿lo veis? Todo lo que está haciendo aquí. Hay un canal, el canal viene de lejos ya, fijaos, viene de aquí. Todo este canal que va trayendo. Todas las líneas horizontales que vemos son largoplacistas. Vamos a echarles un vistazo porque son objetivos clave. Va a tirar el precio común y más hacia esas zonas. La primera que tenemos es 98, pero por zonas recientes. Estamos hablando de los últimos 2 años. En zonas más largoplacistas podemos ver $100, $105 barril, lo que también sería un objetivo claro que tenemos de los años 2014, desde 2011 hasta 2014, que fue cuando empezó el tobogán saudita contra Rusia, la intervención de Rusia en Siria. Toda esta época del barril, fíjate, llegó a estar en 112, 114 por aquí. Esta época fue las primaveras árabes, ¿vale? Después vino el tobogán formado por los sauditas en la guerra contra Rusia, en la guerra del petróleo contra Rusia, que tumbaron el rublo, ¿os acordáis? Y ahora, la situación actual, estamos viendo, fíjate, que probablemente la parada más próxima es esos 98, bueno, tenemos los 93 aquí en esta zona. Ese máximo que nos marcaba la vela está justo en 94, 99, es decir, $95 el barril. Esa vela de indecisión que nos dejó ahí, ¿lo veis? Prácticamente mecha para arriba, mecha para abajo, sin cuerpo y giro por completo del movimiento en el West Texas. Y esto lo hemos visto al inicio de octubre, ¿vale? ¿Dónde estábamos ahora? Repunte otra vez, 16 de octubre. Y la guerra o el conflicto, el ataque se produjo precisamente el 7. El 7 fue cuando subió. Si os dais cuenta, en realidad, todo este tema del crudo no empieza con el ataque a Israel. Viene ya de antes el repunte del crudo. Viene ya de una serie de cuestiones. La quema de reservas de crudo de Estados Unidos para mantener el precio del crudo barato. Esa es la cuestión. Las reservas de Estados Unidos de crudo están en mínimos que no se han visto en 20 años. Y desde la primera década del año del inicio del siglo, Estados Unidos pasó a ser el mayor productor de crudo con el fracking. Y no lo ha abandonado, como Reino Unido, que también anunció que reactiva el fracking. Eso quiere decir que la oferta de crudo puede seguir aumentando por parte de ellos, pero se están quedando sin reservas. Y mientras tanto, la parte saudita y rusa han cambiado de bando. Los sauditas protegían a Estados Unidos. El acuerdo que había justo antes del ataque a Israel, en que se firma el viernes, el ataque a Israel es durante el fin de semana del 7 de octubre. Justo ese viernes se firma un acuerdo con los sauditas, entre Estados Unidos y los sauditas, en el que se propone el reconocimiento del Estado de Israel, que es uno de los países que no lo reconoce, Arabia Saudita, pero además, no solamente su reconocimiento, sino el aumento de producción petrolífera por parte de Arabia Saudita. ¿Qué ocurre? Que ese acuerdo queda en suspenso cuando se inicia el ataque a Israel e Israel responde contra Gaza porque Arabia Saudita apoya la parte de Gaza. Os leí la conferencia que hubo entre Yemen y Arabia Saudita la semana pasada, el viernes pasado, ¿vale?
Os traje aquí las palabras del príncipe saudita condenando las acciones de Israel. Por lo tanto, ese acuerdo no va a llevarse. Estamos viendo que el crudo rebota. ¿Hacia dónde rebota? Hacia $93. Para mí, el objetivo clave es llegar a aproximadamente los $98. $98 en esta zona, ¿lo veis? Este es el objetivo clave que tendría esto, si canaliza, llegar a los $98 el barril, ¿lo veis? Y de ahí la cuestión está en que puede seguir canalizando lentamente o si estalla un conflicto a mayor escala, probablemente entre en un rally, se dispare, ¿vale? No va a hacer una pausa en soportes, resistencias ni nada parecido, sino que veremos que más bien hace una barrida entera de velas, como lo que ocurrió aquí, ¿vale? Estos movimientos tan agresivos son el inicio de la guerra de Ucrania. Pues algo parecido veríamos si esto escala. Si esto escala, entra en un rally y lo que tenemos que tener claro es cuáles son las zonas en las que podemos prever que habrá pausas en esos movimientos. Ya te digo, tenemos $98, $108 aproximadamente y ya hablamos de $114 el barril, ¿vale? Ese es el repunte, la canalización que estaría haciendo el crudo si continúa con este movimiento. ¿Lo veis? Aquí se va reflejando también y vamos a ver que esto probablemente no se vaya haciendo un día para otro. Fijaros el gap con el que abríamos. Este fue el ataque a Israel, precisamente abrió con este gap, que pasábamos de estar en los 82. Ya les asustó a Estados Unidos ver el barril en 93. Ya asustó cuando teníamos 93, 95. Esto ya preocupó bastante. Por eso creo que las palabras de Powell eran precisamente que no había que descartar la inflación, que podía volver. Y ahora lo que estamos viendo es que si este conflicto se incrementa, va a dispararse también por ahí, ¿vale? Me habéis pedido Russell 2000 también. Russell lo que solemos decir es que es un índice más atomizado, más micro, y está cayendo, amigos, está cayendo a plomo. Fijaros el Russell. Va por delante del Standard & Poor's, va por delante del Dow Jones, va por delante del Nasdaq, por supuesto. Nasdaq es el único que está un poco inmunizado contra los movimientos bajistas que estamos viendo, pero Standard & Poor's va detrás, Dow Jones también, y lo que estamos viendo es que Russell, sin lugar a dudas, descuenta, porque Russell, amigos, inició el movimiento bajista antes que ninguno. Cuando teníamos el Standard & Poor's todavía en necklines, jugando con un rango lateral, sin perder todavía esos 4.300, 4.400, Russell ya habría cruzado esa frontera, esa neckline. Y fijaos cómo está cayendo a plomo. Se dirige hacia, me decíais, proyección de largo plazo del Russell. Creo que bastante sencilla, fíjate. Lo tenemos prácticamente en zona de soporte, pero estamos con velas de 4 horas intradía. Vamos a ponerlo con un poco más de largo plazo. Y mira, yo creo que toda la zona aproximada de los 1.650 y 1.600, toda esta zona de aquí, es zona de objetivo que tendrá probablemente esta caída. Sí es cierto que parece, al que lo veo ahora mismo, diga, bueno, ha llegado a soportes. ¿Por qué? Porque tenemos toda esta zona de aquí en la que sitio soporte. Pero si busco soportes de plomo, de hormigón, fuertes, de los que de verdad me den una proyección duradera, lo que voy a fijarme es que probablemente estos nudos que se formaron aquí sean los que me determinen en qué rango va a caer el rebote. Y de momento parece que va para abajo, ¿vale? De momento parece que yo creo que cruzando los 16.50, es decir, los 1.650 puntos para abajo, probablemente el siguiente zona donde va a entrarle compra son $1.600. Pero sin duda a dudas creo que ahí puede haber precisamente una pausa, ¿vale? En esa zona. Hay que mirar Standard & Poor's, por supuesto. De hecho, por aquí me estáis pidiendo SP, Nasdaq, Oro y VIX. Vamos a mirar Standard & Poor's. Y Standard & Poor's va en la misma línea que el Russell. Va en caída libre. Fíjate, ha perdido los mínimos incluso que hizo la semana pasada. O sea que todo parece indicar que esta semana vamos para abajo, pero bien, ¿vale? No sé incluso si ha habido ya algún comentario que podamos ir leyendo de la Fed. Estaba mirando por aquí. Tenía por aquí, primer ministro israelí, nos estamos preparando para una invasión terrestre. Noticia de última hora, primer ministro israelí, nos estamos preparando para una invasión terrestre. Por eso el repunte a 85 del barril West Texas, ¿vale? Vale, pues eso, Standard & Poor's en caída también. Probablemente el objetivo lo publiqué ayer mismo el gráfico con el Standard & Poor's. Te publiqué básicamente que el rebote que estábamos viendo probablemente era simplemente una pausa, martes, para continuación hacia 4.200, que yo creo que es el objetivo que tiene Standard & Poor's. 4.200, donde lo tengo, aquí está. Rebote alcista de Standard & Poor's hasta 4.300 para recargas de venta hacia objetivos bajistas de 4.200 o 4.150. Aquí lo tienes. Interesante también mirar DXY, que no me habéis pedido en el chat, pero que es fundamental para entender el movimiento que está teniendo el mercado, ¿vale? Vemos que ahora mismo el dólar está en las puertas de romper esa zona de los 106,50,
106,50 fundamental, toda esta zona que tenéis aquí de dólar. Si el dólar rompe esto, cambia por completo el panorama. ¿Por qué? Porque significa que va a haber reflujo de capital de Europa hacia Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que el mercado americano va a tener complicado subir con un dólar tan caro, pero sobre todo lo que vamos a ver es que Europa se va a ir desplomando poco a poco. Fijaos el desastre que tiene, por ejemplo, en el caso de Europa. La caída es mucho más agudizada. IBEX 35 está prácticamente casi en caída libre hacia 4.800. El DAX lo teníamos también igual, perdiendo 14.800 fue el objetivo que os di el viernes, se cumplió esta semana y lo que hemos visto es que ha conseguido recuperar algo el nivel de los 14.800, está en 14.824, pero básicamente lo que tenemos es que todo va cayendo. Oro, por cierto, que no hemos comentado oro, el oro, fíjate el movimiento que ha hecho. Si vemos que el dólar consigue consolidarse, por encima de esos niveles que teníamos ahí puestos, esos 106,50, si lo rompe el objetivo del índice dólar es irse a 108, y si eso ocurre, se va a ir enfriando paulatinamente el oro, siempre y cuando no estalle esa tercera guerra mundial, siempre y cuando Israel no invada Gaza y entonces Irán intervenga, ¿vale? Este es el problema principal. Todo este movimiento al alza del oro no viene por una cuestión fundamental, viene por un riesgo geopolítico. Y por lo tanto, si esta guerra se escala, el oro se puede ir, de nuevo, no hay zona donde lo pueda esperar. Porque una vez que está por encima de $2.000 la onza, se puede ir a 2.050, 2.070 dólares la onza. Y a partir de ahí veríamos qué ocurre, porque esas son las zonas últimas registradas de máximos. Pero os quiero recordar que la catástrofe, por ejemplo, este movimiento que hubo aquí, se produjo precisamente con el ataque que hubo contra el general iraní que se hizo por parte de Donald Trump, ¿vale? Cuando asignaron al general iraní y marcó un rally súper alcista en el oro que lo llevó a niveles increíbles. Luego teníamos la época COVID, luego hemos tenido también la guerra de Ucrania. Todo esto lo han disparado, fijaos, justo en los picos por encima de los $2.000, 2.058, 2.070 dólares la onza. Y aquí estamos ahora mismo, ¿vale? ¿Pueden dilatar esto? ¿Se lo pueden llevar el oro hasta 2.050, 2.070? Si hay un conflicto mundial, sí, por supuesto que puede ocurrir. Ahora bien, ceteris paribus en latín, permaneciendo todo constante, con un dólar fuerte, no hay necesidad de oro. Si el dólar está fuerte, las reservas de los bancos centrales se mantendrán en dólares. Esto ya ha ocurrido. Todo el tobogán bajista que visteis en el oro fue con el repunte del dólar. Si el dólar se mantiene fuerte, el oro no prosperará, a menos que esta guerra haga que busquemos cobertura y que se dispare el oro, ¿vale? A ver, ¿alguna cosa más antes de que cerremos? Me decían por aquí, Russell 2000 se mueve primero, Dow Jones sigue un minuto después. Bueno, no creo que sea tan exacto, ¿vale? Pero la cuestión, Bitcoin me pedíais también por aquí, ¿no? Bitcoin no pudo más, en 35 también es corrigiendo ahora. La cuestión con el Russell 2000 es que es un índice que engloba más de 2.000 compañías, como el Weiser y otros tantos, suelen reflejar mucho más la realidad económica de las compañías estadounidenses, más que el Standard & Poor's, que son las All Stars, ¿vale? Eso es lo que solemos decir. Fíjate, en el caso del Bitcoin, el gráfico también está muy bien tirado, podemos ver perfectamente que ha respetado muy bien los canales que te mostré la semana pasada, ¿lo ves? Ese cierre de velas, justo dejando las mechas por encima, lo teníamos y esos $35.000. Y aunque canalices un buy and hold realmente y te deja una zona de soporte buenísima, todo lo que tenemos por debajo, 29.500, los 30.000, toda esta zona son colchones buenísimos, ¿vale? Y creo que con esto terminamos, ¿no? Justo al cierre. Y por aquí decían que estaba en el chat también Gabriel en algún sitio, decía por aquí uno de los usuarios del chat. Bueno, amigos, cerramos aquí. He pegado un repaso que hemos visto Standard & Poor's, hemos visto Russell, no hemos visto Nasdaq, está también por aquí, pero bueno, básicamente el patrón es casi el mismo, pero aguanta mucho mejor, ¿vale? Porque el Nasdaq está perdiendo ahora esa posible neckline, mientras que el Russell 2000 y el Standard & Poor's la han reventado ya esa neckline. En el caso de los índices europeos están desastrosos también, mucho cuidado. Peor Europa, hemos comentado al principio del programa justo los datos macro Europa malísimos, por lo tanto oficialmente en recesión Europa. El euro dólar tampoco lo hemos comentado, lo traía por aquí, pero muy, muy interesante porque fíjate cómo está a puntito de perder. Una vez que el euro dólar pierde 1,05, 1,0450, se va a la paridad. Y se va a la paridad porque ese índice dólar seguirá subiendo si es que consigue superar los 106,50. Se fortalecerá el dólar. ¿Dónde va a ir el dinero? Si Estados Unidos es la única economía que crece. Si te va una rentabilidad que está ahora mismo, estoy viendo en el 5,12% el bono a 2 años de Estados Unidos frente al 3,18 el bono alemán. ¿Dónde va el dinero? Al rendimiento del 5,12, por supuesto. ¿Dónde va el dinero? A la economía que crece, por supuesto, Estados Unidos. Donde hay un paro que está por debajo del 4%.
donde la tasa de crecimiento que se estimaba Atlanta de Filadelfia, la Reserva Federal de allí, era del 4 y pico por ciento este año. No tiene competición ahora mismo Estados Unidos frente a Europa, que está hecho un desastre, ¿vale? Han matado la industria alemana, han volado sus tuberías, la propia OTAN, según decía Tucker Carlson, ¿vale? Así que nos aproximamos a un escenario en el que el euro se verá muy debilitado contra un dólar que probablemente sea refugio principal, incluso frente al yen, que está en problemas. Eso quedará ya para el programa del viernes. Te comento un poco la actualidad de Japón, ¿vale? Que está súper interesante también. La intervención en los bonos, la idea del yen en máximos con dólar yen. Bueno, en fin, cierro porque me paso de horas, amigos. Dejarme comentarios y mandarme en cuanto queráis ver a cualquier otro activo, me lo podéis mandar por adelantado para que lo podamos apuntar, listarlo y sacarlo en el